Entonces vamos a ver otros métodos de resolución de ecuaciones de primer orden, ¿cierto? Y entonces vamos a ver unos cambios de variable que se llaman para poder tener unas ecuaciones que son distintas en un primer comienzo, ¿cierto? Y vamos a hacer un cambio de variable y estas se van a reducir a los tipos que ya conocemos. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, Maverick dice, también está lloviendo. ¿Dónde está usted, Maverick? José está. Ahora podemos preguntar En, dónde están en todos lados. en Curanipe, profesora, en Uy, séptima región. eso te iba a preguntar. Yo voy a decir mi ignorancia. Curanipe, séptima región ya. Sí. Sí. Mira, ¿y hace frío? Sí, profesora, yo estoy aquí con una frazada y Oh, bien abrigado. no, mira cómo es diferente. Aquí estoy de polera, mira. Sí. Ya, bueno, vamos a empezar con matemáticas. Entonces, vamos a ver el cambio de variables y entonces vamos a suponer, como siempre, que vamos a tener esta ecuación diferencial, que esa es la ecuación general que vamos a tener. Y entonces vamos a hacer un cambio de variable o una sustitución y igual a phi de x, z, donde z va a ser considerada una función de variable en función de x. ¿Ya? Es decir, que estamos queriendo, entonces vamos a decir de que esta función f, la función de campos pendientes, ¿cierto? No va a ser del tipo como podíamos hacerlo antes, ¿cierto? Antes era y f de x y, ¿cierto? Es igual a un g de x por h de y, que era para separación de variables, ¿cierto? Y después vimos de que el f podía ser así, o podía ser menos p de x por y más q de x. ¿Ya? Esas eran como las dos formas, porque esa era la separación de variables, y la otra es de lineal. Entonces, en este caso no se pueden separar de esa forma, es otra forma la función que tiene variables x e y. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer una sustitución, ¿cierto? Y igual a una función que va a depender de dos variables, x y z, donde z en realidad depende de x, ¿ya? Así. Aunque parezca medio extraño, es necesario para poder reducir a lo que queremos. Porque si derivamos ahora con respecto a y, en este caso, ¿cierto? Como aquí esta es x y esta z depende de x, entonces si yo derivo con respecto a x, el y, voy a derivar esta función con respecto a x y voy a derivar entonces con respecto a las dos variables, que las dos dependen de x. No sé si vieron, yo creo que ya han visto derivadas parciales, ¿cierto? Y esa es la derivada parcial, porque si tengo una función que tiene dos coordenadas, ¿cierto? Entonces yo puedo derivar cada una de las coordenadas. En este caso las dos coordenadas dependen de x, así que las voy a derivar de inmediato las dos por x. Es decir, esta es la derivada de la primera. ¿Cómo dirían? Bueno, voy a derivar lo mismo que está acá. Este es de y a de x. ¿Por qué? Porque es una función que depende de una variable solamente. Entonces va a ser una derivada derecha. Claro, en cálculo 3 lo deben haber visto o lo van a ver. Y entonces la derivada con respecto a x es una derivada derecha porque no hay otra variable. Pero cuando yo derivo la función phi con respecto a x, voy a derivar el de phi con respecto a x, con respecto a la primera variable, ¿cierto? Y más, ahora voy a tomar la derivada de la segunda,
pero la derivada de la segunda es de phi y la derivada de la segunda coordenada es con respecto a z, ¿cierto? Entonces se arregla la cadena de phi a de z por el, y el z depende de x, así que es de z a de x. ¿Ya? Porque si tenemos, acuérdense, si tenemos la cadena, entonces la derivada del que está, de la variable que está afuera por la derivada de lo que está adentro, que en este caso sería la derivada del z. El z depende de x, así que el de z a de x sí va a existir. Entonces, esta derivada va a ser así y eso nos va a poder ayudar para poder reemplazar la ecuación. Y entonces, si sustituimos la ecuación, ¿cierto? Este es y' a este lado, esto es y', y el otro lado va a ser f de x, y el y vale todo esto, así que lo reemplazo también. Y entonces, esta ecuación ahora me doy cuenta que es una función aquí, una derivada con respecto a phi, una derivada con respecto a phi, distintas derivadas, pero aquí hay un z'. Y entonces yo puedo despejar el z', que esa es la variable ahora a considerar, y entonces me va a quedar una función nueva que depende de x, depende de phi, depende de la derivada de phi y la derivada de, bueno, la derivada de phi con respecto a x y la derivada de phi con respecto a z, ¿cierto? Pero en realidad esas derivadas, esas phi, también dependen de x y de z. Así que en realidad al final, si uno despeja acá, me va a quedar de phi a de z por z' es igual a f de x, phi de x, z menos de phi a de x. ¿Ya? O sea, pasé esto de aquí para allá, ¿cierto? Y ahora voy a dividir. Entonces me queda 1 partido por de phi a de z por f de x, phi de xz menos de phi a de x. Entonces uno dice, pucha, pero aquí depende, el de phi depende de x y de z, ¿cierto? Esta es una función, pero depende de x y de z. Esta es una función que depende de x con una función que además depende de x y de z. Y la derivada es otra función que también depende de x y de z. Entonces, si voy a reemplazar, si tengo la ecuación y la reemplazo aquí en esta formulita, todo me va a quedar en función de x y de z al final, conociendo la función f y la phi. Entonces, todo esto lo voy a llamar que es una función nueva, f, que va a depender de dos variables, de x y de z. Y entonces ahora me queda una ecuación diferencial y de la misma forma de la que quiero, pero obviamente esta reducción va a ser de la forma que puedo usar una de las dos formas anteriores. Es decir, puede ser así o puede ser así. Ya, esa es la idea. Al reemplazarlo se puede transformar en una de las anteriores. Eso es lo que vamos a hacer, pero así súper general. Así que no vamos a ver un ejemplo en particular porque ahí vamos a ver caso a caso qué es lo que vamos a hacer. Entonces voy a repetir porque no sé si quedó muy claro. Yo voy a tener la ecuación diferencial de esta forma, o sea, la más general posible que tenemos para nuestro caso, una ecuación de primer orden, ¿cierto? Que el campo de pendientes, el f de x, y, no van a ser, ojalá, no es de esta forma. Porque si es de esta forma, yo ya sé cómo se resuelve. Entonces, si no son de esta forma, voy a hacer una sustitución, voy a llamar y igual a algo, que va a depender de x y de una variable nueva que también va a depender de x. Y entonces, cuando yo hago esta sustitución, lo voy a reemplazar en la ecuación y entonces me queda una nueva ecuación diferencial, donde podemos determinar la solución, que va a ser más fácil. Ahora, ¿cómo? Bueno, va a depender dependiendo de cómo sería. Entonces, ahora vamos a ver los casos particulares.
Vamos a ver los casos donde las ecuaciones diferenciales se han de reducir en variables separables en primer lugar. Ya, como les decía, pueden ser de las dos formas, de variables separables o de lineal. Entonces vamos a ver el caso cuando se reduce una variable separable. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una ecuación diferencial de esta forma. Y' igual a una función, f o g le pusimos acá, le pusimos g, pero adentro va a ser un ax más bi más c. O sea, una ecuación, una función lineal dentro. Va a haber otro tipo, que va a ser y' igual a g de y partido por x. Ya, este es otro tipo de ecuación. Lo estamos dando en general y ahí vamos a ver los casos en particular. Y también las ecuaciones homogéneas. Esos también son de variables separables, que son las que vimos en la clase pasada. Ecuaciones de tipo así, fíjense que es parecido al 1, ¿cierto? Pero ahora no tengo la ecuación lineal solamente, sino que es una función racional, porque tengo una ecuación lineal en el numerador y en el denominador. Y que esos 3 o 4 tipos de ecuaciones, ¿cierto? Que son en realidad de la forma y' igual a f de x, y, ¿cierto? Pero esta función f, que bueno, en estos dos casos se llama g y en este caso se llama f mayúscula, no se pueden separar como antes. Tengo aquí una composición de esta función g con esta así, o esta así, ¿cierto? Estas son composiciones de funciones. Entonces, vamos a ver el primer caso. Y' igual a g de ax más bi más c. Entonces, este tipo de ecuación lo vamos a reemplazar, vamos a hacer esta sustitución. Acuérdense que teníamos que hacer una sustitución con un z, ¿cierto? Entonces vamos a llamar, acuérdense que decíamos que y era igual a phi de x, z, ¿ya? Eso en forma general. En nuestro caso particular, para este tipo de ecuaciones, entonces esta es una función y que va a ser igual a una función que depende de x y de z. En este caso despejé el valor de z. Z es igual a x más bi más c. Pero si lo queremos escribir de esa forma, sería y igual a z menos ax menos c partido por b. Ya, esa sería mi función phi de x, z. ¿Ya? Pero acuérdense que podemos despejar una u otra variable. En este caso pusimos todo lo que está aquí adentro igual a z. Y entonces así lo podemos reducir. Entonces, si z vale esto, ¿cuál va a ser su derivada? Bueno, la derivada va a ser a, ¿cierto? El z depende de x, estoy derivando con respecto a x, a más b', ¿cierto? Porque el y también depende de x. Entonces, si ahora yo reemplazo en la ecuación, z' es igual a más bi', entonces z' va a ser igual a más b, y el y' era g, y lo que está aquí dentro es z. Y obviamente, no sé si lo ven, pero esto es una ecuación de variables separables, porque esto depende solo de z. Así que puedo decir que esto es de z partido por a más bg de z es igual a de x. Entonces ahí separé las variables y entonces puedo encontrar mi solución. ¿Cierto? Porque aquí ya no queda ningún valor de x. Así que por eso puedo llegar y hacer la ecuación de esa forma. Quiero ver un ejemplo. A ver. No, ese. Estaba muy teórico. A ver, voy a buscar un ejemplo que aquí no hay.
Estoy buscando, buscando. Ay, si está por aquí, no la veo. Ya, bueno, no lo encuentro. Le podemos pensar en uno. Ya, pensemos en uno. Pensemos en una ecuación diferencial. Entonces, cuadritos son muy grandes. Entonces, pensemos en y prima igual a 2x más 3y más 2 al cuadrado. ¿Ya? Estoy inventando, así que vamos a ver si no funciona. Ya, entonces, esta función es como la anterior porque tengo una x más b adentro más c, ¿cierto? Y ahí está compuesta con otra función que es hacer el cuadrado. Entonces, lo que hacemos en la sustitución va a ser igual a z igual a 2x más 3y más 2. Y entonces esta prima es igual a 2 más 3y prima. Y ahora entonces vamos a reemplazar. Z prima va a ser igual a 2 más 3 más 3 y el y prima lo vamos a reemplazar y va a ser z al cuadrado, ¿cierto? Porque y prima es igual a esto y esto es z. Entonces ahora tenemos esta ecuación diferencial. Entonces esto es dz a de x es igual a 2 más 3z cuadrado. Estos numeritos no son muy convenientes. Bueno, como inventé el ejercicio, ¿cierto? No me salieron los números muy bonitos. Entonces esto es dz partido por 2 más 3z cuadrado es igual a dx. Ahora, ¿cuánto vale esa integral? ¿Alguien tiene una idea? Ya. Me huele a arco tangente. Claro, es un arco tangente, pero Porque igual se pueden forzar los números para que quede la integral de el diferencial dividido en a cuadrado más x cuadrado. Y forzando así se puede llevar a una expresión de arco tangente. claro. Ya, pero arco tangente ¿de qué? Si hacemos el esfuerzo. Algo, déjame trabajarlo un poco porque hay que forzarla primero y después del Claro, resultado. Pero va a dar ya, algo con raíz. Un segundito. bueno.
raíz de 6 arco tangente de raíz de 6x medios dividido 6 más la constante de integración. A ver de nuevo. Raíz de 6 arco tangente, y el argumento del arco tangente es raíz de 6x dividido 2. ¿Raíz de 6 o 1 partido por raíz de 6? No, raíz de 6 arco tangente, la raíz de 6 está afuera. ¿Ya? El argumento del arco tangente es la raíz de 6x dividido en 2. Raíz de 6 por x dividido en 2. Todo eso dividido en 6. Toda la expresión que está ahí. No la expresión del argumento, por fuera. ¿Así? Sí. Dividido en 6. Ah, en 6. Y todo Ya. eso es la constante de integración, porque al principio uno puede decir de que el denominador es 3z² más 2/3. Ahí llega una expresión de diferencial dividido en a² más algo al cuadrado. Y ahí Sí. uno va desarrollando. Así que eso. Muy bien, gracias. Sí, claro, tienen que hacer una sustitución ahí para que aparezca de la forma 1 más z² o w al cuadrado, haciendo el cambio de variable, para que salga lo que se necesita para que sea cotangente. Más la constante de integración. Claro, sin más, pero acuérdense que la constante de integración la vamos a poner al otro lado, así que va a ser x más c. Y entonces aquí esto puede ser arco tangente. Bueno, aquí no se puede despejar, pero aquí puede ser 6, raíz de 6x va a ser, por ejemplo. Ahí para que quede un poquito más bonito. Ya. Bueno, inventé el ejercicio, así que los números no salieron muy bonitos, no están tan malos tampoco. Ya, pero ¿dónde es lo que yo quería mostrar? Entonces, fíjense que la ecuación diferencial no es de la forma anterior, ¿cierto? Porque está al cuadrado. Y entonces lo que se hace, se debe realizar esta sustitución, es decir, todo lo que está dentro, que es una función lineal, ¿cierto? Lo voy a reemplazar por una nueva variable z. Y entonces cuando la reemplazo esa variable, la ecuación diferencial nueva me queda así. Y esta es una ecuación, ¿cierto?, de separación de variables y por lo tanto puedo resolver el ejercicio. Este no es x, verdad, este no es x, es z. Y entonces al final tenemos que volver a la variable original y entonces, bueno, para que quede más bonito, esto va a ser la raíz de 6 medios z igual al tangente de 6 raíz de 6 x más z. Y entonces el z lo tenemos que reemplazar, raíz de 6 medios, y z es 2x más 3y más 2. Es igual al tangente. Eso también se puede reducir, pero bueno, dejaremos así, x más c. Y esta sí entonces es la solución final porque tengo las variables originales. Ahí terminaría el ejercicio. Ahí sí. Entonces fíjense que en realidad la sustitución no es tan difícil, ¿cierto? Y entonces lo que va a pasar es que la ecuación diferencial que al principio no sé cómo hacerla, se traduce a una ecuación que yo la puedo resolver. Entonces la resuelvo y después vuelvo a la variable original. Esa es la idea. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, profe, ¿por qué queda ese cuadrado después de reemplazarle el i prima? ¿Cuál es este cuadrado? ¿El El z z, cuadrado? el z cuadrado, ¿por qué queda z cuadrado? Porque el z es solo lo que está aquí adentro. Entonces yo ya estoy reemplazando. Entonces z' es 2 más 3 y prima, ¿cierto? Y el i es el que voy a reemplazar. Este i' es lo que reemplazo acá. Y prima es z que está elevado al cuadrado. Porque z es solo La lo que está verdad, aquí adentro. ya lo veo. Gracias, profe. Ya.
¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces vamos a ver otro caso, que es cuando es del tipo y partido por x. ¿Ya? Esa va a ser lo que está dentro de la función. Entonces, en este caso, vamos a cambiar esta variable. Z ahora va a ser igual a y partido por x. O sea, la idea es tratar de hacer el cambio variable de la función que está dentro. Entonces, si tenemos z, tenemos que derivarlo. Y entonces si derivamos, esta es una fracción, así que lo derivamos, me queda así. O también, como estos también son equivalentes, podemos hacer y igual a zx. ¿Ya? Quizá la derivada de la multiplicación es mucho más amena, ¿cierto? Que la derivada de una división. Entonces, si lo hacemos así, entonces el y' va a ser igual a z' por x más z, por la derivada de x, que es 1. Y entonces, si lo hacemos así, entonces me va a quedar que el y', eh, el y' es esto, entonces me va a quedar z'x más z es igual a y', y por otro lado, esto es igual a g de z. Entonces la ecuación me va a quedar z'x más z es igual a g de x. Y entonces así me doy cuenta que es una ecuación también de separación de variables, porque me va a quedar, esta la pongo el z para allá, z'x es igual a g de z menos z, ¿cierto? Y entonces ahí yo puedo separar variables. Paso todo eso dividiendo y paso el x dividiendo, ¿cierto? Y me queda separación de variables. O puedo hacerlo, aquí es g. Ah, mira, recién me di cuenta. Claro. O lo puedo hacer, eso por un lado. O lo puedo hacer con z igual a y partido por x, ¿cierto? Y derivo la división y me queda esto de aquí. Me queda que z' es igual a y' menos z partido por x. Pero el y' vale g de z. Entonces el y' lo reemplazo. Me queda g de z menos z partido por x. Que fíjense que es lo mismo que está acá, si son iguales. Lo único que hicimos, partimos diferente, ¿cierto? Como les decía, escribirlo así como despejando el i, me queda una multiplicación y quizás es menos complicado derivar la multiplicación, pero me va a llegar a lo mismo que si yo tomo la división y derivo la división. Las dos son de separación de variables, así que va a cumplir y voy a poder encontrar y resolver la ecuación diferencial. Como este ejemplo de aquí. A ver. Bueno, aquí habla de la definición de funciones homogéneas, porque habla de que en particular un tipo especial de estas ecuaciones son las homogéneas. ¿Ya? Veamos la definición por si acaso. Entonces, tenemos una ecuación diferencial, se va a decir que es una función f. F es una función homogénea de grado 0, siempre y cuando se cumple esto. F de x, y es igual a f de t de x, f de t de x. En realidad uno dice que f es homogénea de grado n si f de t de x, t de y es igual a t elevado a la n de f x, y. Creo que así se ve mejor la definición. Entonces, si yo tomo la función
Tenemos la función. Y yo digo que va a ser homogénea de cierto grado. El grado va a estar en cuántas veces se va a salir el t. Un ejemplo. Veamos. F, ay, me gustan los cuadritos grandes. F de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado más x por y. Por ejemplo, esa función. Yo digo que es homogénea de grado 2. ¿Por qué? Porque si yo hago f de t de x y t de y, esto va a ser igual a t cuadrado x cuadrado más t cuadrado y cuadrado más tx por ti. Entonces puedo factorizar por t cuadrado, ¿cierto? Y me queda x cuadrado más y cuadrado más x por y. Y la función que me queda aquí es f de x, y. Entonces, f es homogénea de grado 2. Una función que no sea homogénea o de grado 0, a ver. Estoy pensando en una que no sea homogénea. O sea, la tengo f de x, y igual a x cubo menos y al cubo más 2, por ejemplo. X. Esa no es homogénea. ¿Por qué? Porque f de t de x por t de y va a ser igual a t al cubo, x al cubo, menos tx por t cuadrado y cuadrado, más 2. Y entonces aquí me va a quedar t al cubo por x cubo, menos t al cubo por x y cuadrado, más 2. Y con este 2 no puedo factorizar todo por t al cubo, ¿cierto? Esto lo puedo factorizar t al cubo, solo las dos primeras. Y esto es diferente a t al cubo, perdón, al cubo de x cuadrado menos x y cuadrado más. Así que no es homogéneo. ¿Eso no sería x al cubo? Sí, perdón. Gracias. Ya, entonces, esas son las funciones homogéneas. Entonces, por eso habla mejor, se ve más claro, ¿cierto? La definición con el n, porque es cuando como que sale el factor t elevado a la n, dependiendo de la función. Bueno, y puede ser de que en algún momento no, no haya ningún n, es decir, sea 0, así que el grado también va a ser grado 0. Entonces, vamos a decir que de una función de grado 0, si se cumple eso. O sea, va multiplicado por t elevado a 0, que sería 1. Si tenemos este caso de grado 0, ¿cierto? Uno entonces puede hacer lo siguiente, que f para funciones homogéneas, f de x, y en realidad va a ser igual a f de x por y partido por x. ¿Por qué lo escribo así? Bueno, en realidad estoy multiplicando el y por x partido por x. O sea, estoy multiplicando por un 1 y lo voy a organizar de esta forma. Entonces, fíjense que si yo tomo este x pensando como si fuera mi t, ¿cierto? Y la función es homogénea de grado 0,
Entonces se cumple que si factorizo por t, acá sale elevado a 0. Entonces esto va a ser igual a x elevado a 0 por f de 1, y partido por x. Entonces el x se piensa como si fuera el t. Y como es homogénea de grado 0, va a salir así. Y entonces me queda esta función así. ¿Qué estoy diciendo entonces? Es que para una función homogénea de grado 0, la puedo escribir, f de x, y va a ser igual a f de 1, y partido por x. Pero f de 1, y partido por x en realidad es una función que solo depende de y partido por x. Así que una función homogénea puede reducirse a una función como la teníamos anteriormente, el g de y partido por x. Y por eso aparece antes del ejemplo. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, ¿cierto? Que, bueno, está separada, así que la podemos escribir como necesitamos. Así que esto va a ser xy por di, va a ser igual a menos x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿cierto? Por dx, pero el dx puede pasar hacia el otro lado, ¿cierto? Dividiendo, así que voy a apuntar el dx aquí. Quiero despejar el dy a dx, así que dy a dx va a ser igual a menos x cuadrado menos 2y cuadrado, y eso es partido por x cuadrado, que es lo que está aquí. Y me doy cuenta que hay x e y en todos lados, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es dividir por x cuadrado. Sí, en realidad voy a multiplicar por, es lo mismo, dividir por x cuadrado o multiplicar por 1 partido por x en el numerador y en el denominador. Si hago esto, el de y a de x va a ser igual a menos x cuadrado por 1 partido por x cuadrado es 1, ¿cierto? Menos 2, y me queda y cuadrado partido por x cuadrado. Y abajo me va a quedar x por y partido por x cuadrado. Entonces, la ecuación me va a quedar de y a dx es igual a menos 1 menos 2, y esto es y partido por x todo al cuadrado, partido por x se simplifican y me queda y partido por x. Así que me queda una función que depende de la variable y partido por x, que era lo que yo quería. Entonces, si tengo esta función así, entonces hago mi cambio de variable z igual a y partido por x. Entonces, lo puedo pensar como si fuera una multiplicación. Z es igual a y por 1 partido por, no, 1 partido por x por y. 1 partido por x por y. ¿Ya? Entonces esto es igual a, si calculo la derivada, va a ser la derivada de 1 partido por x, que es, la derivada, es menos 1 partido por x cuadrado, ¿cierto? La derivada de 1 partido por x por y, más 1 partido por x por la derivada de y. Podemos pensarlo así para no hacer, siempre vamos a tratar de no hacer la división porque queda como gigante, pero bueno, también se puede hacer. Entonces, puedo reemplazar qué cosa es y'. Y' es esto de aquí, ¿cierto? Es lo que encontramos acá. Entonces, z' va a ser igual a menos 1 partido por x cuadrado por y, más 1 partido por x, y el y' es
menos 1 menos 2z partido por z. Esto está al cuadrado. Pero yo no quiero que hayan y. Pero fíjense que esto de aquí puede ser escrito de esta forma. Esto es 1 partido por x por y partido por x. ¿Cierto? Es lo mismo, separé los x. Bueno, pero si lo escribo así, el y partido por x es z. Así que me queda ahí la función que depende de z. Y me queda una función de variables separables, ¿cierto? Porque tengo los x en el denominador y los z por todos lados. Entonces, puedo despejar o reducir términos. Entonces, z' va a ser igual a... voy a escribirlo mejor. Zx menos zx menos 1 menos 2z cuadrado partido por xz. Eso. Entonces z' es igual al denominador común que es xz. Y entonces acá me queda el menos. Voy a dejarlo afuera. Son los dos menos. Y entonces z cuadrado menos, no, más 1 menos 2z cuadrado. Es decir, esto es menos 1 menos z cuadrado partido por x. Esa es la ecuación. Y entonces, voy a ponerla acá, z'. Y entonces de separación de variables, puedo hacer la separación de variables y me queda así. ¿Cierto? Esto es de z a de x, ¿cierto? Y entonces paso el de x para allá, ¿cierto? Y los z para el otro lado y me queda de esa forma. Como hay un menos aquí, esto es lo mismo que escribir de z a de x igual a z cuadrado menos 1 partido por x z. Y entonces hago la separación de variables y me queda eso de ahí. ¿Cierto? Bueno, no hay 2, pero le puedo agregar 2 a ambos lados. ¿Para qué? Para entender mejor cuál es la derivada de esto. O sea, la integral. La integral de eso. Entonces, eso es la función que tenemos, ¿cierto? Y ahora la vamos a integrar. Y entonces, si yo integro este lado, vamos a llamar u igual a z cuadrado menos 1, ¿cierto? Y entonces el de u es igual a 2z de z. Y entonces la integral de 2z partido por z cuadrado menos 1 de z es igual a la integral de u está arriba y abajo es u. Entonces esto es el logaritmo natural de u más nuestro c. Entonces me queda que esto es logaritmo natural de z cuadrado menos 1 más c, que es lo que está aquí. Y este otro lado es claramente 2 logaritmo natural de x. Y el c, en vez de colocarle c, como están todos logaritmos, le voy a colocar logaritmo natural de c. Esa es otra cosa. Que si yo tengo una constante, le puedo poner raíz, cuadrado, lo que sea, y también va a mantener siéndose constante. Así que lo que me conviene es no colocar c, sino logaritmo natural de c. ¿Por qué? Porque, bueno, por propiedad del logaritmo, ¿cierto? Esto va a ser igual al logaritmo natural de z cuadrado menos 1. Es igual al logaritmo natural. Este 2 cae dentro, me queda x cuadrado. Y acá, x cuadrado
Ah, ya. Y como hay una suma de logaritmos, yo los puedo agrupar y me queda multiplicado, ¿cierto? Entonces me queda en realidad c por x cuadrado. Entonces están los dos logaritmos a ambos lados. Lo puedo simplificar y entonces me queda z cuadrado menos 1 es igual a c x cuadrado. Entonces z cuadrado es igual a cx cuadrado más 1. Es el resultado, pero con z. Y acuérdense que z era igual a y partido por x. Entonces lo voy a reemplazar y me queda y partido por x al cuadrado es igual a cx cuadrado más 1. Entonces y cuadrado es igual a cx a la cuarta. No lo vamos a hacer así. Esto va a ser x cuadrado por cx cuadrado más 1. Ay, aquí falta un x entonces. Ay. Claro, y ahora le aplico la raíz cuadrada. Y entonces me queda más y menos x por la raíz de cx cuadrado más 1. Falta un x ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a hacer un resumen. A ver. Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos la ecuación diferencial. En primer lugar está escrita así, pero la idea es escribirla como necesitamos. Así que despejamos el de y a de x. ¿Ya? Entonces despejamos el de y a de x. Y entonces me queda una función así. Y me voy a dar cuenta que yo quiero algo que sea y partido por x. Entonces, para que quede eso, puedo multiplicar por 1 partido por x cuadrado, o puedo factorizar por x cuadrado si quiero. Lo mismo. Entonces, si hago cualquiera de las dos, esta ecuación, ¿cierto? Esta función se transforma en esa de ahí. Y entonces ahora tengo como lo que necesito. Entonces hago ese cambio de variable. Y haciendo este cambio de variable, debo calcular su derivada, que la escribimos acá también, ¿cierto? Y entonces la ecuación diferencial va a estar dada ahora de esa forma. Pero si está de esa forma, es de separación de variable y entonces me queda así, la separación de variable. Y entonces si es de separación de variable, yo sé cómo se resuelve, ¿cierto? Calculando la integral a ambos lados. Y entonces encuentro mi solución, pero en función de z. Entonces tengo que recordar que z es igual a y partido por z, y entonces reemplazamos y me queda la solución final, que es la misma de eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Bueno, acuérdense de que nosotros al principio vimos que íbamos a ver todos estos tipos de ecuaciones que eran de variables separables. Ya vimos esta, y ya vimos esta, y hablamos de la ecuación homogénea. Entonces ya mañana vamos a ver el último caso, que son ecuaciones de esa forma. ¿Está bien? Nos vemos entonces mañana. Que estén bien. Yo, profe, cuídese. Gracias. Mañana. Chao. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao.